Una de las más hermosas y más profundas parábolas de dicho evangelio es la que comúnmente es la llamada la del mayordomo infiel. Allí se relata que un hombre rico tenía un mayordomo acusado de disipar los bienes de aquel, por lo que resolvió despedirle. Consternado de ello, el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré para que mi señor no me quite el puesto? Cavar no puedo. Mendigar me daría vergüenza. Y se le ocurrió una escapatoria, diciéndose: hasta ahora siempre he salvaguardado los intereses de mi señor, sin cuidar los intereses de los deudores. Tengo que hacer algo para que ellos me acepten en sus casas, a fin de no quedarme arruinado. Al primer deudor preguntó: ¿cuánto debes a mi señor? Y le rebajó la mitad de la deuda. Otro tanto hizo con cada uno de los demás. Así trató de ganar la simpatía de los deudores para que, en el caso de ser despedido, estos le dieran empleo y no tuviera que morir de hambre. El Evangelio continúa diciendo, de lo que muchos lectores podrían quedar sorprendidos: y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente. Entre los que hoy en día explican los Evangelios, hubo quienes se preguntaron a cuál Señor se refiere esto, a pesar que se dice claramente que Jesús mismo elogió al mayordomo por su sagacidad. El texto continúa: ¿por qué los hijos de este mundo son, en su generación, más sagaces que los hijos de la luz? Así figura en la Biblia desde hace siglos. Y habrá quien se pregunte por qué es lo que se quiere decir con ello. Los hijos de este mundo, en su generación, ¿son más sagaces que los hijos de la luz? En todas las traducciones de la Biblia figura en su generación. Si alguien con solo cierto grado de conocimiento del griego hiciera la traducción, tendría que llegar al sentido correcto, porque los hijos de este mundo, a su manera, son más sagaces que los hijos de la luz. A su manera, quiere decir, según su modo de comprenderlo, son más sagaces. Este es el sentido de las palabras del Cristo. Lo que desde hace siglos tradujeron este pasaje, confundieron el término a su manera con otro que en el idioma griego suena parecido, o sea, la palabra generación, parecido a género, puesto que, según las circunstancias, se empleaba tal palabra en lugar del otro término. Parece increíble, y sin embargo es así, que buenos traductores, como por ejemplo Weizsäcker, siempre de nuevo cometieron el citado error. Parecía que tales personas se olvidasen de esos más primitivos conocimientos adquiridos en el colegio cuando se empeñaban en escudriñar la correcta conformación de los documentos bíblicos. Es tarea primordial de la ciencia espiritual antroposófica procurar que el mundo reciba los documentos bíblicos en su forma correcta, pues en la forma actual es como si no la tuviéramos y no tenemos así la posibilidad de representarnos su verdadero contenido. Expliquemos más exactamente. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta parábola del mayordomo infiel? Este hombre pensó que por si lo echaban de su puesto, tendría que ganarse la simpatía de los demás. Y así comprendió que no se puede servir a dos señores. Debéis comprender, les dijo el Cristo a los circundantes, que vosotros tampoco podéis servir a dos señores, a saber, al que como Dios ahora de vivir en vuestro corazón, y a ese otro al que se referían los escribas, con su interpretación de los libros de los profetas. No podéis servir al Dios que como principio del Cristo deberá vivir en vuestras almas, el cual hará progresar la evolución de la humanidad, y al mismo tiempo al Dios que entorpecería esta evolución. Es gran verdad el que todo lo bueno y justo de los tiempos acabados se convierte en obstáculo para la futura evolución. En cierto modo, la evolución se basa en lo que es adecuado para determinada época. Se convierte en escollo si se lo traslada a un tiempo posterior. A las potencias que dirigen los obstáculos se los llamaba entonces, como un término técnico, el mammon. No podéis servir al Dios que da el progreso y al mismo tiempo a Mammon, que es el Dios de los obstáculos. Mirad al mayordomo, que como hijo de este mundo comprendió que ni con el mammon común se puede servir a dos señores. Así también debéis comprender que, para convertiros en hijos de la luz, no podéis servir a dos señores.
En nuestros tiempos también hemos de comprender que no es posible conciliar la corriente del dios Mammon, representada por los escribas de nuestra época, y los ilustres de la ciencia natural, con la ciencia que hoy tiene que dar a la humanidad el alimento adecuado. En esto reside el concepto del verdadero cristianismo. Con otras palabras, así hemos de traducir lo que Cristo Jesús quiso decir mediante la parábola que no se puede servir a dos señores. La ciencia espiritual ha de dar vida a todo lo que en ella se ocupa, y el Evangelio tiene que ser algo que se convierta en nuestras facultades espirituales. No basta con que hablemos mucho de que en los tiempos del Cristo Jesús hubo un repudiar a los fariseos y los escribas, sino que hemos de saber cómo cobra vida y en qué consiste ahora lo que el Cristo, para su época, denominó el dios Mammon. En esto consiste la viviente comprensión, y esto es, a la vez, lo que en el Evangelio de Lucas es de singular importancia. Con la mencionada parábola, la que no figura sino en el Evangelio de Lucas, se vincula a uno de los más importantes conceptos de todos los evangelios. Para dilucidarlo, hemos de referirnos una vez más, pero en sentido algo distinto, a la relación del Buda y su aporte a la evolución de la humanidad con el advenimiento del Cristo Jesús. Hemos dicho que el Buda ha dado a la humanidad la magna doctrina de la piedad y del amor. Este es uno de los casos en que lo expuesto por el ocultismo debe entenderse con toda exactitud, pues alguien podría objetar: una vez nos has dicho que el Cristo había traído el amor a la tierra y en otra oportunidad se nos dice que el Buda había traído la doctrina del amor. ¿No es lo mismo en ambos casos? En verdad, hay una gran diferencia, pues se dice que el Buda ha traído a la tierra la doctrina del amor, y en otra oportunidad, en cambio, se afirma que el Cristo ha traído a la tierra el amor como fuerza viviente. Cuando se trata de lo más profundo que atañe a la humanidad, hay que fijarse con exactitud para que nadie nos diga: se nos habla de dos entidades que nos habían traído el amor y así se trata de satisfacer a todos. Sin embargo, estas importantes verdades se presentan bajo su verdadera luz si logramos comprenderlas realmente. Sabemos que el contenido de la gran doctrina de la piedad y del amor, como el Buda la dio, encuentra su expresión en el sendero de 8 etapas y nos podemos preguntar: ¿a qué meta nos conduce este sendero? O dicho de otro modo, ¿a qué grado evolutivo llega el hombre que en lo profundo de su alma considera el sendero de 8 etapas como el ideal de su vida? ¿Cómo llega al desarrollo más perfecto? ¿Cómo purifica su yo de la manera más perfecta y qué debe hacer para que su yo actúe en el mundo de la manera más perfecta? La respuesta sería que observando todo lo que dicho sendero exige, mi yo alcanzara la máxima perfección, pues todo tiende a la purificación y al ennoblecimiento del yo. Todo consiste en el trabajo de mi yo para alcanzar su perfeccionamiento. Por consiguiente, si la humanidad desarrolla todo lo que el Buda hizo girar como la rueda de su ley, este es el término específico, llegaría a saber lo que es el yo más perfecto. En sus pensamientos y como sabiduría, la humanidad llegaría a tener los yoes más perfectos. Con otras palabras, Buda dio a la humanidad la sabiduría del amor y de la piedad. Y si hacemos de nuestro cuerpo astral un producto del sendero de 8 etapas, sabremos en qué consisten las leyes de la doctrina de este sendero. Pero, sin embargo, existe una diferencia entre la sabiduría, el pensamiento y la activa fuerza viviente. Son dos cosas distintas: el saber cómo el yo debe ser por un lado y por el otro, sentir la fuerza viviente que fluye en el yo y del yo hacia el mundo, tal como la fuerza que emanaba del Cristo actuaba sobre el cuerpo astral, etéreo y físico de las personas en torno suyo. Lo que el Cristo dio al mundo fue, ante todo, la fuerza viviente, no una doctrina. Él mismo se ha dado al mundo, ha descendido de la tierra para fluir no solamente en el cuerpo astral, sino en el yo del hombre, para que este yo tuviera la fuerza de irradiar la sustancia esencial del amor. El viviente contenido del amor
no solamente la sabiduría del amor. Han pasado más de 1900 años y 5 siglos, aproximadamente, desde que el gran Buda vivió sobre la tierra, y la sabiduría oculta nos revela que a partir de ahora, transcurrido otros 3000 años, hasta que un número apreciable de hombres sean capaces de desarrollar, por la fuerza de su propia moralidad, de su alma y corazón, el sendero de 8 tapas, la sabiduría del Buda. Del obrar del Buda sobre la tierra emanó la fuerza que, con el tiempo, los hombres desarrollarán como sabiduría del sendero de 8 etapas y finalmente lo tendrán como algo propio, al cabo de 3000 años a contar de ahora. El hombre mismo podrá realizar este desarrollo, no solamente recibir su conocimiento desde afuera. Este fluirá de él mismo como sabiduría de la piedad y del amor. Al final de su evolución, el hombre, lleno de sabiduría, experimentará lo que es el contenido de la piedad y del amor. Esto se lo debe a Buda, y tendrá al mismo tiempo la facultad para derramar el amor desde su yo a la humanidad entera. Esto se lo debe al Cristo. De esta manera, ambos debieron obrar conjuntamente y así hemos de exponerlo con el fin de contribuir a la comprensión del Evangelio de Lucas. También lo vemos si logramos interpretar correctamente las palabras que nos da este Evangelio. Los pastores acuden para recibir la anunciación. En la altura está la multitud de los ángeles, como expresión espiritual imaginativa del Nirmanakaya del Buda. ¿Qué es lo que se les anuncia? Es la revelación desde las alturas de la sabiduría de Dios. Esto lo anuncia el Nirmanakaya del Buda, que como multitud de los ángeles se halla sobre el niño Jesús natánico, pero se agrega algo más. Paz a los hombres de la tierra que estén compenetrados de buena voluntad. Esto quiere decir a los hombres en los cuales nace la verdadera fuerza viviente del amor. Esto es lo que, por el impulso de Cristo, ha de realizarse sobre la tierra. Él agregó la fuerza viviente a la revelación desde las alturas. La vertió en todo corazón humano, pero no solo como doctrina que se acoge como pensamiento o idea, sino como fuerza que del alma humana fluye hacia el mundo. Es la misma fuerza que en el Evangelio de Lucas, como asimismo los demás, es denominada la fuerza de la fe. Esta es la fe en el sentido de los Evangelios. Tener fe significa acoger al Cristo en sí mismo, para que el Cristo viva en el hombre y para que el yo no sea simplemente cual un recipiente vacío, sino que tenga un contenido sobreabundante que fluye hacia afuera, contenido que no es sino el amor. El Cristo fue el primero en hacer rodar la rueda del amor, no la rueda de la ley, lo que significa que Él pudo curar por la fuerza de la palabra, como libre facultad y fuerza del alma, por medio del amor supremo y sobreabundante que se derramó en los que venían para ser curados. La palabra que Él pronunciaba, ya sea levántate y vete, o los pecados te son perdonados, o cualquier otra palabra, emanó del amor que de su interioridad se derramó. El Cristo llamó creyentes a los que fueron capaces de compenetrarse de este hecho. Es precisamente que, como el concepto de fe, no relacionemos otro pensamiento, sino el que acabo de caracterizar, porque se trata de uno de los más importantes en el Nuevo Testamento. Fe es la capacidad de elevarse sobre sí mismo, lo que emana del yo por sobreabundancia de las fuerzas que conducen a su perfeccionamiento. El Cristo se incorporó en Jesús natánico, donde se reunió con la fuerza del Buda. No pregunta cómo ha de perfeccionarse el yo, sino cómo puede el yo elevarse sobre sí mismo y derramar su subsustancia. Muchas veces lo dice con palabras sencillas, y las palabras del Evangelio de Lucas, en general, hablan a los corazones sencillos. Así, por ejemplo, no basta con que hagáis el bien a los que vosotros hacen el bien, porque los pecadores hacen lo mismo. Si ellos saben que todo lo que han dado les será devuelto, no lo han dado por amor sobreabundante.
Mas si prestáis sabiendo que no os será devuelto, lo habréis dado por verdadero amor, porque en amor fluye, que no está encerrado en el yo, sino que se derrama del yo como fuerza sobreabundante, la que fluye del hombre. De la más variada forma habla el Cristo, de la fuerza rebosante del yo con que el hombre debería obrar en el mundo. En el Evangelio de Lucas, las palabras que se refieren al amor rebosante son las que más hablan en el corazón. En el Evangelio de Mateo se encuentra en voz latina las palabras que representan una síntesis de la glorificación del amor del Evangelio de Lucas. Ex abundantia cordis os locitur. Desde el corazón rebosante habla la boca. Uno de los supremos ideales del cristianismo. La boca habla desde el corazón rebosante, o sea, de lo que en el corazón no cabe. El corazón late impulsado por la sangre, y la sangre es expresión del yo. En tus palabras vive la fuerza del Cristo, cuando tú hablas con la fuerza de la fe, que es la fuerza que irradia del yo rebosante. Desde el corazón rebosante habla la boca. Esta es una sentencia fundamental acerca de la naturaleza del cristianismo. Con lo que antecede comprenderemos cómo prosigue la evolución de la humanidad hacia el porvenir. La entidad que 5 a 6 siglos antes de nuestra era el Bodhisattva se elevó al Buda, ascendió al mundo espiritual de tal manera que desde entonces obra como Nirmanakaya. Se elevó a un nivel más alto y ya no necesita volver a encarnarse en un cuerpo físico. Al ascender de Bodhisattva a Buda, transmitió la misión correspondiente a otra entidad, la que fue su sucesor como nuevo Bodhisattva. Hay una leyenda budista que lo expresa con una profunda verdad del cristianismo. Se nos relata que, antes de descender a la tierra a fin de convertirse en Buda, la individualidad del Bodhisattva se habría quitado la tiara celeste y le habría puesto al Bodhisattva sucesor. Este último sigue obrando con una misión algo distinta. Él también está destinado para convertirse en Buda. Esto sucederá justamente cuando cierto número de hombres, por su propio poder, habrán desarrollado la doctrina del sendero de 8 etapas, es decir, dentro de 3000 años aproximadamente. Su misión le fue confiada 5 a 6 siglos antes de nuestra era, y él se convertirá en Buda a los 3000 años a contar desde ahora. La doctrina oriental lo llama Maitreya Buda. Habrá entonces un número apreciable de hombres tan sabios que les será posible desarrollar, por la fuerza del propio corazón, la doctrina del sendero de 8 etapas, y el nuevo Bodhisattva traerá entonces al mundo una fuerza nueva. Si no se hubieran realizado otros progresos, este Bodhisattva encontraría hombres que, al profundizar en sí mismos, podrían encontrar la doctrina del sendero de 8 etapas, pero que, en lo más íntimo de su alma, no estarían dotados de la fuerza del amor sobreabundante del viviente amor. Esta fuerza viviente del amor deberá fluir para que el Maitreya Buda encuentre hombres que no solo comprendan lo que es el amor, sino que posean la fuerza del amor. Para que esto se haga posible, el Cristo tuvo que venir como entidad, la que solo durante 3 años estuvo sobre la tierra y que antes nunca se había incorporado físicamente. Y en el obrar del Cristo sobre la tierra durante 3 años, desde el bautismo en Jordán hasta el misterio del Gólgota, recibe la causa de que, desde entonces en adelante, el amor pueda fluir en el corazón y en el alma, o sea, en el yo humano, para que el hombre se compenetre cada vez más de la fuerza del Cristo, de modo que, al final de la evolución terrestre, se halle enteramente compenetrado del Cristo. Así como el Bodhisattva primero tuvo que dar la doctrina de la piedad y del amor, así también desde las alturas celestes, el Cristo tuvo que traer a la tierra la esencia del amor para que el propio yo pudiese hacerse dueño de ella. No es que anteriormente el amor no haya existido, sino que no existía el amor como patrimonio del yo humano, el amor inspirado que el Cristo hace fluir de las alturas cósmicas y que, inconscientemente,
penetraba en el ser humano, del mismo modo que antes el Bodhisattva, también de manera inconsciente, hacía penetrar la doctrina del sendero de 8 etapas. Es un punto esencial que para el Cristo el incorporarse en un nuevo cuerpo humano significó un progreso. Los instruidos de la ciencia espiritual conocen muy bien al sucesor del Buda, que ahora obra como Bodhisattva y que más tarde será el Maitreya Buda. Llegará el día en que será posible hablar de este hecho más extensamente y que también se podrá elevar el nombre de este Bodhisattva. Por ahora hemos de contentarnos con los hechos ya señalados. Cuando finalmente el nuevo Bodhisattva aparezca sobre la tierra para convertirse en el Maitreya Buda, encontrará el fruto de la siembra del Cristo en los hombres que afirmarán: no basta con que mi cabeza esté llena de la sabiduría del sendero de 8 etapas. Poseo no solamente la doctrina y la sabiduría del amor. Mi corazón está compenetrado de la sustancia viviente del amor y que se derrama y que irradia hacia el mundo. Y el Maitreya Buda asumirá entonces su misión ulterior para proseguir la evolución del mundo. Así confluyen las distintas corrientes, y sólo así comprenderemos lo profundo del Evangelio de Lucas, que nos habla no de una doctrina, sino de la entidad cuya substancia penetró en los seres terrestres, en la organización humana misma. En el ocultismo se expresa este hecho con las palabras: por medio de la sabiduría, los bodhisattvas se convierten en budas. Pueden redimir al hombre terrestre en cuanto a su espíritu, pero jamás pueden redimirlo en su totalidad, puesto que solo es posible redimir al hombre entero si toda su organización se compenetrara no solo de sabiduría, sino del calor de la fuerza del amor. Dicho de otro modo, traer la sabiduría del amor ha sido la misión de los bodhisattvas y del Buda. Dar a la humanidad la fuerza del amor ha sido la misión del Cristo. Hemos de distinguirlo claramente.